Hola a todos, en este video vamos a construir una fuente USB de 5 volt utilizando un cable USB y un cargador de teléfono. Bueno, hice este video rápido para mostrar cómo construir de manera simple una fuente USB. En realidad lo que vamos a hacer es construir un cable que se adapta a una fuente USB y vamos a entender un poco de cómo es el conexionado interno del cable para así soldarlo y poder utilizarlo para varios proyectos que vamos a ir construyendo, sobre todo de tecnología digital basado utilizando una fuente de 5 volts. Bueno, lo primero que vamos a hacer es googlear USB cable pinout para que puedan ver en imágenes cómo todos nos indican básicamente cuál es el conexionado de este tipo de cable. Básicamente lo que vamos a buscar nosotros es el cable rojo y el cable negro, que son tierra y más 5 volt. Y luego hay dos cables más, que son el blanco y el verde, que son para transmisión de datos, que obviamente en este caso no lo vamos a utilizar. Entonces nosotros vamos a cortar el cable y eliminar todo menos el cable rojo y el cable negro, que va a ser lo que vamos a utilizar con el pin. Bueno, entonces acá tenemos los elementos que vamos a utilizar. En primer lugar, por supuesto, el cargador USB, que esto no lo vamos a hacer, sino simplemente vamos a utilizar cualquier cargador USB que tengan, preferentemente alguna marca de calidad, o sea, en este caso es Apple, si puede ser Samsung o demás. A veces los cargadores digamos, genéricos o no sé, que no se conoce su procedencia, su marca, puede llegar a tirar valores no tan exactos de potencia o de tensión, así que preferentemente si pueden utilizar alguno que sea de marca, mucho mejor. Además, el cargador no se va a destruir ni nada, digamos, o sea, se va a utilizar para esto, pero digamos, después se puede seguir utilizando para la función que sea, o sea, sigue funcionando de la misma manera. Lo único que van a hacer es cambiar, en realidad va a ser el cable, ¿está bien? Que justamente es el otro elemento que tenemos acá que vamos a convertir para utilizar en la fuente. Cable USB, que puede ser cualquiera. Como los cables USB fueron cambiando sus estándares a lo largo del tiempo, hay muchos que utilizan conectores que ya no se usan, seguramente tienen en la casa tirado alguno que puedan reutilizar, así que cualquiera sirve. ¿Está bien? Luego tenemos esto que es los conectores, que yo elegí estos conectores en L porque como la idea es utilizarlo para la protoboard, de esta manera se puede conectar y el cable va a salir de costado, entonces es más cómodo para trabajar y no molesta tanto. Son conectores que vienen en tiras así de este tipo, de hasta 40 conectores. Y la idea es usar termocontraíble para ponerle a los cables. El termocontraíble es un material que es un pequeño tubito que cuando le llega calor se contrae. Si utilizamos este pedazo de acá, lo calentamos con fuego, vemos cómo se reduce su tamaño. Esto es ideal para darle un poco más de firmeza a los cables que vamos a soldar y que tenga un acabado más prolijo y de mejor duración. Estos termocontraíbles se compran por metro y vienen de distintas medidas también. Si se fijan al costado dice la medida, digamos, tiene dos medidas. La medida a la que está sin variación, que es en este caso 4.5 milímetros, y luego de aplicarle calor se reduce a 2.25 milímetros. Por lo general reducen exactamente la mitad de su diámetro. Este de acá es más finito, es de 1.5 milímetros y reduce a 0.8 milímetros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cortar el cable con un alicate. Y vamos a proceder a quitarle la vaina primero que tiene digamos una vaina que adentro tiene otros cables más, otros 4 cables más o menos unos 4 centímetros aproximadamente. Una vez que quitamos el cable, identificamos los colores negro y rojo, que son los que indican que son el cable positivo y tierra. ¿Está bien? De acá vamos a sacar
los 5 volts. Todo lo que sobra, todo lo que está de más, lo quitamos. Y una vez que tenemos los dos cables identificados, quitamos de vuelta la vaina de plástico. Bueno, lo primero vamos a estañar los cables un poquito con estaño. Vamos a calentar el cable y ponerle estaño, tanto uno como el otro. Y luego vamos a estañar los conectores. Esto hay que hacerlo muy rápido porque el plástico si no se derrite, entonces hay que calentarlo y estañarlo rápidamente. Voy a esperar unos segundos que se enfríe, no hay que soplar y estañamos el otro. Una vez que está estañado, medimos y cortamos el cable, digamos la parte que se va a soldar, de la medida en la que es la patita que va a ir soldada. Luego vamos a tomar un poco del termocontraíble finito. Vamos a cortar más o menos dejándole 1 centímetro de diferencia entre el largo del cable finito y el termocontraíble. Más o menos por acá. ¿Por qué? Porque primero vamos a poner el termocontraíble y luego vamos a soldar. Y vamos a cortar del termocontraíble grueso también un pedazo importante que va a ir desde más o menos, vamos a ponerle 2-3 centímetros de más. Entonces primero vamos a poner los termocontraíbles, porque si no una vez soldado ya no lo vamos a poder introducir. Vamos a poner bien atrás, vamos a poner los termocontraíbles de cada lado. Una cosa que es importante es que esto cuando quede soldado y fijo va a ir en una posición que va a ser esta, con lo cual el cable rojo tiene que ir del lado de, digamos, visto desde acá, del lado de arriba, al extremo del Apple board, entonces hay que tenerlo en cuenta. Y el cable negro va a ir soldado a este. Entonces ahora sí, soldamos, esto también hay que hacerlo más o menos rápido para que el calor del termocontraíble, perdón, el calor del soldador no cierre al termocontraíble. Limpiamos la punta del soldador bien paralelo al conector. Y ahora sí, una vez soldado, cortamos el conector para quedarnos solamente con los pines que necesitamos. Vamos a introducirle el termocontraíble tanto a uno como al otro. Y luego vamos a poner el segundo termocontraíble, el más grueso. Vamos bien hasta el fondo para que quede bien aislado también el cobre.
De ahí nos queda nuestro conector en L que va a encajar perfectamente en la protoboard. Si esto lo testeamos, lo probamos en nuestro cargador USB, podemos testear con un LED verde. Recuerda que siempre un LED verde, si no un LED rojo, necesita una resistencia porque no se banca la corriente. ¿Está bien? También lo podemos chequear con un tester, con un multímetro como este. Ponemos voltaje y podemos ver que está dando 5.10 volts de voltaje a la salida. Bueno, acá tenemos dos cables terminados. Uno con el cable en L, como el que hice recién, y otro con el conector derecho. Una cosa que hay que aclarar es que en el caso del conector en L, cuando se utiliza siempre del lado izquierdo, el positivo siempre queda en donde tiene que ir. Positivo arriba, negativo abajo o tierra abajo. Lo mismo si lo conecto de este lado. Ahora, si lo conecto del lado contrario, ¿está bien? Las polaridades quedan invertidas, con lo cual esto puede ser un problema a la hora de trabajar. Si yo, digamos, lo utilizo y siempre me acuerdo que lo voy a tener que usar del lado izquierdo, no hay problema, pero bueno, si caso contrario, o en el caso de que sea un cable de este tipo, por ejemplo, es un cable recto, utilicé este tipo de conector, ¿bien? Y en este cable recto yo no tengo conocimiento de cuál es el positivo y cuál es el negativo. Entonces, si yo conecto esto y lo estoy conectando al revés, puedo llegar a quemar algo y eso es un problema. Por eso mismo es que lo que vamos a hacer es, para evitar ese problema, detectar cuál es el positivo y cuál es el negativo, y de esa forma poder marcarlos con algún elemento. Por ejemplo, en este caso, que ya sé que el positivo es el que está del lado de arriba, puedo marcarlo con un punzón en el plástico, ¿está bien? Y yo ya sé que veo esa marca y voy a recordar que ese es el positivo y este el negativo. Y en este caso, lo que voy a hacer es medirlo con un tester. Como pueden ver, conectado de esta manera, me está indicando que hay 5.10 volts, pero hay un negativo a la izquierda que me indica que la polaridad está invertida. Si yo lo conecto de esta manera, nos va a dar el mismo voltaje, pero esta vez sin el signo negativo. Entonces sabemos que de este lado, este pin de acá es el pin rojo. Entonces, con un punzón, les genero una marca para yo saber siempre que ese pin va a ser el pin positivo. Y de esta manera lo puedo conectar a la protoboard y medir nuevamente el rojo en el rojo y el negro en el negro, y efectivamente hay 5.10 volts en la protoboard. Bueno, esto fue todo. Acá tenemos los dos cables terminados y listos. Recuerden que se pueden suscribir y comentar si tienen alguna duda y demás. Este es el primero de una serie de videos que voy a armar trabajando sobre todo con tecnología digital, así que esta fuente la vamos a poder aplicar a muchos proyectos.